Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. Miles de menores llegan a la frontera sur de Estados Unidos. Protesta de beneficiarios del TPS en Washington. Además, los maestros serían fuente principal de contagio en las escuelas, advierten los CDC. Y la audiencia de la esposa del Chapo tras ser arrestada por presuntos vínculos con el narcotráfico. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta emisión del Mundo al Día. Les saluda Yasmín López. Más de 6.000 menores no acompañados que llegaron a la frontera sur se encuentran bajo custodia del Departamento de Salud de Estados Unidos. Las autoridades aseguran que los niños, la mayoría de ellos procedentes de México y Centroamérica, serán tratados de acuerdo a los protocolos establecidos por la ley estadounidense. Jorge Agobián está con nosotros. Jorge, ¿cuál es el tratamiento que está dando Estados Unidos a todos estos menores? Yasmín, el Departamento de Salud dijo a La Voz de América que lo principal es la seguridad tanto de los menores como también de la frontera, así como también el seguimiento y el cumplimiento de medidas sanitarias por la pandemia en estos centros de detención alternativo para los menores. También aseguraron que ellos tendrán acceso a representación legal y posiblemente muy pronto a su liberación ante quienes podrían ser sus guardianes en Estados Unidos mientras esperan sus casos de asilo en el país. Según cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, más de 5.700 menores no acompañados llegaron a la frontera de Estados Unidos con México en enero de este año. Miles de ellos están bajo la tutela del Departamento de Salud, en instalaciones provisionales de reasentamiento, una de ellas reabierta por la administración Biden esta semana en Texas. Según Jennifer Podkuhl, representante de la organización Niños en Necesidad de Defensa, KIND por sus siglas en inglés, la llegada de los menores responde al revés que sufrieron las políticas de la administración Trump, que daban luz verde a la deportación de menores, al ser rescindidas por un juez federal en noviembre de 2020. No es que de repente haya más niños en movimiento, es que los tribunales volvieron a abrir la válvula, ¿verdad? Como había sido anteriormente, que un niño solo podía caminar hasta un funcionario fronterizo y pedir ayuda, pedir protección, y luego ir a un refugio del Departamento de Salud. La activista explicó el proceso tradicional al que se enfrentan los menores, en este caso en su mayoría provenientes de México y Centroamérica, y con edades comprendidas entre 13 y 17 años, según datos oficiales. Es la responsabilidad de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados encontrar rápidamente un patrocinador para el niño, de modo que el menor viva en un hogar y no bajo la custodia del gobierno mientras se adelanta su caso en la Corte de Inmigración. La Oficina de Reasentamiento de Refugiados respondió a comentarios solicitados por La Voz de América, reafirmando que se toma muy en serio ese proceso y que espera que la mayoría de los niños sean reacomodados en aproximadamente 30 días. Hasta el 20 de enero, más de 4.000 menores estaban bajo custodia del Departamento de Salud, pero el número aumentó a 6.800 para el 18 de febrero, según datos oficiales. Mientras tanto, la Casa Blanca sigue insistiendo que no es momento de llegar a la frontera a los inmigrantes en general, sobre todo de Centroamérica, debido a la pandemia de coronavirus, pero también a que no es momento debido a que están reformulando el sistema de inmigración para que sea, según ellos, humano y justo. Yasmín. Jorge, gracias por el reporte. Bien, y cientos de beneficiarios del estatus de protección temporal llegaron a Washington desde varios estados del país, buscando presionar a las autoridades estadounidenses para que definan su situación migratoria. Jacopo Luzzi estuvo con ellos en la manifestación y le preguntamos, Jacopo, ¿qué es exactamente lo que ellos están pidiendo? Yasmín, la respuesta es simple. Estos beneficiarios, y hablamos de algunas personas que hace más de 20 años están protegidas por el TPS, desean poderse quedar en Estados Unidos sin tener el miedo de que un día los manden de regreso a sus países de origen si la protección no es renovada por el gobierno de Estados Unidos. Hablamos de gente con su vida, sus hijos, sus trabajos aquí, y con la nueva administración
Entonces, esperan que finalmente se pueda acabar esta situación de incertidumbre una vez por todas. No obstante el frío y una pandemia, la urgencia era imperiosa para estos beneficiarios del TPS y sus familias. Que el presidente Biden y el Congreso hagan algo para garantizar una permanencia estable en Estados Unidos a las más de 400,000 personas que viven en el país bajo este programa de protección. Personas que desde El Salvador hasta el Nepal piden sobre todo al nuevo presidente que mantenga su promesa electoral de una residencia para los tepecianos. Sabemos que si no pasa en estos días nos vamos a quedar sin nada. Entonces nosotros queremos ver que ellos ya estén diciendo algo sobre el TPS. ¡Sí se puede! Marchando desde el norte de la ciudad hasta frente a la Casa Blanca, con coros y música, cientos de personas de toda la nación esperan que algo cambie con este nuevo gobierno, sobre todo después de 4 años con Donald Trump, en que los tepecianos vivieron momentos de gran ansiedad. Para muchos, las protecciones vencieron y solo a través de luchas en las cortes fueron extendidas. Gracias a Dios, ya que lo conseguimos y que sobrevivimos al odio que Trump tenía en contra de nosotros y DACA, pues vamos a continuar luchando por una residencia permanente que ya es hora. Los participantes de la marcha se sienten optimistas de que el presidente Biden escuche sus voces y pueda hacer algo para los beneficiarios de TPS. Hasta ahora el presidente Biden ha propuesto una legislación que revise la situación de los tepecianos para que puedan solicitar inmediatamente la residencia. Sin embargo, hasta el momento, Yasmín, no se sabe que hayan dado ningún paso concreto. Jacopo, te agradecemos por la información. Mientras las autoridades locales en Estados Unidos discuten la posibilidad del regreso de los estudiantes a las aulas, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades han advertido que los maestros son fuente principal del contagio en las escuelas. Saludamos a José Pernalete, quien nos tiene más detalles de esta información, pero también, José, ¿cómo se está enfrentando a las diferentes variantes del virus en el país? Así es, Yasmín, es la gran interrogante de parte de las autoridades de salud pública y la intención del gobierno federal es garantizar recursos para generar todos estos centros de vacunación masivo y lograr que se inmunice a la mayor cantidad de población posible en los próximos días. De hecho, vale la pena mencionar que Johnson & Johnson espera solamente la autorización federal para poder distribuir al menos 20 millones de dosis de esta vacuna. Recordemos que esta fórmula se trata de una sola colocación. Veamos el reporte. El más reciente estudio publicado por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades devela que los maestros son principal fuente de contagio de COVID-19 en las escuelas de Estados Unidos. Sin embargo, las autoridades de salud pública refuerzan el llamado a reabrir las aulas en proporción con la disminución de casos de contagio en la comunidad donde se ubique. Las escuelas que ya están abiertas deben continuar brindando instrucción en persona siempre que los casos sean bajos y utilicen estrictamente medidas de mitigación para mantenerlos fuera. Espero que estos hallazgos sirvan de catalizador para que cada uno de nosotros continúe haciendo nuestra parte para reducir el número de casos y reducir la propagación del COVID-19. Sé que esto no es fácil y muchos de nosotros estamos frustrados con la disrupción que la pandemia ha tenido en nuestras vidas y en la educación de nuestros hijos. Por otra parte, el equipo de respuesta especial de COVID-19 de la Casa Blanca también advierte sobre el enfoque de los científicos en ir un paso adelante de las mutaciones del virus para modificar las vacunas y enfrentar la diseminación de los recientes cambios del coronavirus SARS-CoV-2. Habrá la selección de variantes. Nosotros mismos en este país ya estamos enfrentando variantes que están teniendo impacto, como la del Reino Unido. Tenemos la variante sudafricana en nuestra nación e incluso estamos teniendo la evolución de variantes dentro de nuestro propio país. Según la Universidad Johns Hopkins, en Estados Unidos se han registrado 500.585 muertes por COVID-19 a lo largo de toda la pandemia.
Por cierto, en el estado de Florida las autoridades han anunciado un programa de vacunación de más amplio espectro y se tiene previsto inmunizar a policías y a maestros de 50 años en adelante. Yasmín. José, gracias. Mientras tanto, en Los Ángeles, activistas denuncian que no se está haciendo lo suficiente para darle acceso a los latinos tanto a las pruebas como a las vacunas contra el coronavirus, particularmente en zonas vulnerables. Verónica Villafañe nos dice que ahora funcionarios municipales y estatales están promoviendo un proyecto piloto de clínicas móviles. Veamos. Este barrio en el este de Los Ángeles ha sido fuertemente golpeado por el COVID-19. Gente latina, emigrante, gente indocumentada, se están muriendo, un alto índice alarmante, peligroso. El concejal Kevin de León y otros legisladores latinos que representan la zona cabildearon para que el Estado destinara más recursos para vacunar a la comunidad latina en zonas humildes. En respuesta, esta semana, la Oficina de Servicios de Emergencia del gobernador Gavin Newsom comenzó a implementar clínicas móviles de vacunación para atender a las poblaciones más vulnerables. Durante una visita a una de ellas, reconoció que los esfuerzos contra el COVID-19 no han sido equitativos. Tenemos que hacer exponencialmente más en las próximas semanas y meses. No todo el mundo tiene internet o el acceso para ir a citas. La asambleísta Wendy Carrillo citó un ejemplo para recalcar la necesidad de las clínicas móviles. Varias personas de tercera edad que tomaron hasta 3 buses para ir a una clínica para tomar la vacuna. Funcionarios de salud pública reconocen que se necesita redoblar esfuerzos para que haya mayor equidad en la administración de vacunas. Según sus propias cifras, apenas el 29% de latinos mayores de 65 años recibieron la primera dosis de la vacuna, comparado con casi el 43% de blancos de esa edad. Necesitamos más clínicas móviles, necesitamos más acceso a las vacunas para las clínicas de comunidad. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Y en más noticias, hasta cadena perpetua podría recibir la esposa de Joaquín El Chapo Guzmán de ser hallada culpable de los delitos que se le imputan relacionados con tráfico de drogas. Laura Sepúlveda nos cuenta quién es Emma Coronel y qué sucedió hoy en su primera audiencia. Una denuncia penal por cooperación para la importación de droga a Estados Unidos, al igual que cargos por ayudar a incitar a la comisión de dicho delito, son las acusaciones por las que hoy Emma Coronel Aispuro se encuentra en la prisión de la ciudad de Alexandria, en Virginia. Su detención, dice Michael Vigil, ex jefe de operaciones internacionales de la DEA, podría generar incertidumbre entre grandes personajes del narcotráfico en México. Los Chapitos, Iván Archibaldo, Jesús Alfredo y Ovidio, yo me imagino que ya están escondidos en un lugar que no conoce Emma Coronel. La misma cosa con Mayo Zambada. Pero Emma Coronel puede ayudar en dar información que pueden generar más acusaciones formales contra miembros del cartel de Sinaloa. A sus 18 años, Emma Coronel conoció a quien sería su esposo, Joaquín El Chapo Guzmán, quien le lleva 32 años de edad. Durante el juicio a El Chapo, Emma Coronel fue identificada como sospechosa por Damaso López, uno de los testigos en el proceso judicial. Conversaciones entre la pareja también fueron develadas y aducen que Coronel tendría conocimiento de los negocios ilegales de su esposo. Por lo pronto, se desconoce cuáles serán las pruebas en medio del proceso que, de demostrar culpabilidad de la acusada, podría culminar con entre 10 años en prisión y cadena perpetua, además de una multa de hasta $10 millones. Laura Sepúlveda, Voz de América. Mientras la administración Biden insiste en la pronta reapertura de las escuelas, algunos expertos en seguridad industrial intentan crear soluciones para que tanto las aulas como otros espacios públicos puedan volver a recibir personal. Adriana Arévalo nos habla de unos dispositivos portátiles que podrían ayudar en esta tarea. Buena parte de la vida cotidiana de los menores de edad en Estados Unidos ha vuelto a una casi normalidad en varios estados del país. Muchos han vuelto a los deportes y otras actividades extracurriculares, pero la urgencia radica en que puedan volver a las aulas.
Con eso en mente, se unieron varios expertos en seguridad industrial y crearon una máquina desinfectante portátil de fácil acceso. Para ir a las escuelas, los negocios y decir, hey, mira, esto sí está aprobado por el EPA, está de acuerdo con los estándares del CDC, es compliant con el Departamento de Labor, y es otra herramienta que estamos utilizando para poder reabrir nuestra economía, las escuelas, los negocios. El proyecto, que hoy facilita la reapertura de escuelas y negocios en Nevada, California, Texas, México, Brasil y varios lugares más dentro y fuera de Estados Unidos, nació con el diseño de una máquina portátil que esparce el vapor producido por un líquido que es aprobado por la Administración de Drogas y Alimentos, o FDA. Se está utilizando ya por varios años y se utiliza en los lugares de hospitales, en la limpieza de los cuartos de cirugía, dentistas los usan. Camejo asegura que además de escuelas hay oficinas, sitios de construcción y otras empresas implementando las máquinas como parte de sus protocolos de bioseguridad. Además, dice, varias familias han empezado a adquirirlas por su tamaño, versatilidad y costo. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas. Mientras tanto, en Venezuela avanza el proceso de vacunación contra el COVID-19 que tiene a muchos entre la esperanza y la incertidumbre, especialmente a los trabajadores de la salud. Álvaro Algarra tiene los detalles. Venezuela recibió recientemente el primer lote de 100.000 vacunas rusas Sputnik V para enfrentar la pandemia del coronavirus. Tras el arribo, el presidente Nicolás Maduro anunció la puesta en marcha de una campaña informativa para dar a conocer los detalles del proceso de inmunización, en principio dirigido a diversos sectores. Vamos a empezar a vacunar en esta primera etapa a todo el personal médico. El ministro para la Salud, Carlos Alvarado, por su parte, puntualizó que esta primera fase de la vacunación durará 2 semanas y se realizará en Caracas, en 6 estados del país, en 60 centros de salud. Toda esa lista de personas es una data que se ha venido levantando en las últimas semanas, e incluso desde el sector privado también tenemos esa data levantada. Las reacciones entre vacunados y potenciales receptores de la vacuna son diversas. Somos los primeros que hemos tenido la bendición de colocárnosla. Me da pavor colocarme una vacuna que yo ni siquiera sé si eso me va a matar. Sin embargo, el médico y profesor Gustavo Villasmil indicó que a su juicio la operación, que en términos logísticos supone vacunar a toda Venezuela, está actualmente más allá de las capacidades del Estado venezolano. Nosotros necesitamos que sobre este tema no prevalezcan los secretos, sino que prevalezca una absoluta transparencia. Maduro agregó que no descarta la idea de acordar compras privadas para distribuir la vacuna por canales alternativos al oficial. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. El gobierno de Joe Biden reafirmó su compromiso en la lucha contra la corrupción en América Latina y el Caribe. En conferencia de prensa, el Departamento de Estado explicó las políticas que están aplicando para combatir este flagelo. Diva Lizette Cash nos trae los detalles. A través del Centro de Medio de las Américas, funcionarios del Departamento de Estado enunciaron acciones e inversiones para investigar y perseguir crímenes y malversación de fondos en América Latina y el Caribe. En México, por ejemplo, el gobierno estadounidense ayuda a fiscales especializados en crimen financiero. Nuestros esfuerzos en Honduras fortalecen los lazos entre la policía y la comunidad. Y en Guatemala invertimos más de $2 millones para ayudar a la gestión de casos complejos. También aseguraron que seguirán aplicando sanciones a autoridades y sus familiares. Hemos impuesto restricciones a oficiales en el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro en Venezuela, como el actual presidente del supuesto tribunal, Michael Moreno, y su mujer. Durante la conferencia, una vez más, la corrupción fue señalada como la causante del atraso social y la migración irregular. En toda Latinoamérica y el Caribe, la corrupción amenaza la seguridad y la estabilidad al habilitar entornos donde puede prosperar el delito. En la conferencia también se aplaudió a los ganadores del Premio Internacional a Activistas Anticorrupción
para 12 personas en el mundo, entre ellas 2 de Ecuador y Guatemala, por su lucha por la transparencia. Además, la recuperación y devolución de más de 100 millones de activos públicos robados en el mundo en los 2 últimos años. Diva Lizette Cash, Voz de América, Washington. Un llamado contra la indiferencia hizo el presidente de Colombia, Iván Duque, a los gobiernos de Latinoamérica, instándolos a que no ignoren lo que llamó hechos de corrupción del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Jair Díaz nos trae el reporte. Surge otro elemento en las tensas relaciones entre Colombia y Venezuela. El presidente colombiano Iván Duque, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, pidió dejar la indiferencia ante lo que identificó como transgresiones cometidas por el gobierno de Nicolás Maduro. La comunidad internacional no puede ser indiferente ante estos crímenes atroces que atañen no solo a sus víctimas, sino a toda la humanidad. A estas acusaciones se suman las denuncias hechas por el alto comisionado para la paz colombiano Miguel Ceballos, quien afirma la presencia del grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional de su país y grupos escindidos de las FARC en territorio venezolano. Hay que decirle la verdad a los colombianos y la verdad al mundo entero. El régimen de Nicolás Maduro ampara a los enemigos de la paz en Colombia. Para el analista político John González, las denuncias de Duque ante la ONU llegan tarde. El jefe de Estado colombiano debió hacer el llamado internacional anticipadamente. Lo que hace o ha debido hacer el gobierno desde un comienzo es denunciar los crímenes del régimen venezolano, adicional al albergue que le da a los grupos guerrilleros y terroristas colombianos. Mientras tanto, en las últimas horas se conoció un video en el que alias Jesús Santrich, líder de los grupos disidentes de las FARC, al parecer desde Venezuela, amenaza de muerte al presidente Iván Duque. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. Una nueva investigación revela que la pandemia del coronavirus está facilitando el crecimiento del crimen organizado. Alonso Castillo nos explica cómo las bandas delictivas en Centroamérica y México han aprovechado esta crisis a su beneficio. La pandemia intensificó la influencia del crimen organizado en Centroamérica y México, ya que los grupos delictivos no solo se han adaptado a los cambios, sino que también están prosperando, dijo Cecilia Tornaggi, editora del informe. La impunidad a todos los niveles es una gran ventaja para los grupos criminales. El poder financiero que han amasado y siguen acumulando, especialmente las bandas de narcotraficantes. Mientras las economías y las comunidades se desploman, los grupos criminales se renuevan con el reclutamiento de jóvenes, que ante la suspensión de clases son más propensos a unirse a las pandillas, explicó el expresidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís. Prosperan porque tienen más estudiantes en las calles, obtienen mano de obra barata, prosperan cuando la policía no podía patrullar y el mercado se hace más grande. Según el presidente del Instituto de Política Migratoria, Andrew Selly, las bandas criminales también tomaron ventaja de los migrantes que quedaron varados en distintos países cuando se dirigían a Estados Unidos. Las personas que están atrapadas durante largos periodos de tiempo en un lugar que no es el suyo sin recursos son especialmente vulnerables al crimen organizado. Así es como ganan dinero. El papel de Estados Unidos en la lucha contra el crimen y la corrupción debe coordinarse con México y Centroamérica para lograr un cambio sustancial, enfatizaron los especialistas. Alonso Castillo, Voz de América, Miami. Y llegamos al final de esta misión con el primer video de la más reciente misión de la NASA en Marte. En las imágenes se puede apreciar al astromóvil Perseverance aterrizando en superficie marciana, mientras el polvo rojo se levanta ante la llegada del explorador. 25 cámaras y 2 micrófonos equipan al vehículo, con lo que se espera puedan recopilar suficiente evidencia y esclarecer si hay signos de antigua vida microscópica. Nos despedimos por hoy y mañana nos vemos con más información. Les informó Yasmín López. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.